Un verdadero Slytherin. Capítulo 14. Nuevos profesores, nuevos animales. Todos los pasajeros y transeúntes que se encontraban en el andén 934 tenían los ojos puestos en un par de morenos que no podían ser más disparejos. El más pequeño y joven se erguía digno con una mirada penetrante que salía de sus orbes verde esmeralda, el mayor tenía unos ojos grises juguetones que iban a juego con una sonrisa traviesa y un tanto maquiavélica. En la estación se encontraban los morenos más importantes del país, Harry Potter y su padrino Sirius Black. Muchos no podían creer que el infame Sirius Black de hecho era inocente, un hombre inocente que estuvo 12 años en Azkaban sin un juicio o una declaración de culpabilidad o inocencia. De hecho simplemente lo tiraron a una vieja celda sin siquiera voltear la mirada, pero lo más increíble era que Black es el padrino del niño de oro de los británicos. Para sorpresa de la comunidad mágica, el presidiario no era otro que el encargado y protector de Harry Potter. La noticia de que Black era el protector del niño favorito de los ingleses causó un revuelo tanto en el país como en hecho. La gran mayoría de los magos y brujas se preguntaban si el enviar al joven heredero de la familia Black a la cárcel era parte de una actividad conspiratoria para poder tener acceso a la esfera de influencia de su ahijado como a sus grandes reservas de oro en Gringotts. Teniendo en cuenta la teoría conspirativa, dos hombres se encontraban en el ojo de la comunidad mágica. Albus Dumbledore, jefe supremo de magos y brujas en el Wincengamot, y Bartemius Crouch, actual jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y antiguo director del Departamento de Seguridad Mágica durante la guerra contra Voldemort. Ambos hombres habían tenido que enfrentar a la opinión pública, la cual exigía respuesta. Por esa razón Dumbledore se había autoencarcelado en el castillo Hogwarts hasta que todo volviera a la normalidad. Por otro lado, Crouch había intentado seguir con su ajetreada agenda política. Sin embargo, después del desastre de los mundiales, Barty también se había autoconfinado, pero a diferencia de Dumbledore, en su propia casa. Ahora los padres y estudiantes que se encontraban a la espera del expreso escolar miraban extrañados al par de sujetos en la estación. El mayor parecía ser completamente hiperactivo, de hecho varias veces lo vieron levantando los brazos y asustando a los niños más pequeños que estaba en la estación, mientras que el moreno menor se le veía regañándole y controlándolo continuamente como si fuera él el padre del hiperactivo Black. Todos estaban felices una vez que Potter subió al tren y Sirius abandonó la estación, aunque no se pudieron evitar preguntar si algún día se acostumbrarían a los juegos de ese par de extraños morenos. El viaje en el expreso rondó la normalidad. Harry y sus amigos de Slytherin rieron y bromearon todo el tiempo, a excepción de cuando hablaron del extraño pedido en las cartas de aceptación en la cual exigían una túnica de gala. Las chicas se encontraban enfrascadas en la conversación sobre sus vestidos, sin embargo a los chicos no les podía importar menos, o al menos fue así hasta que Harry comentó lo que le pasó. Le dije a Sirius que no necesitaba la túnica de gala, pero él de igual manera me compró una, y ahora en la estación le dije que nos veríamos para Navidad y me dijo que eso no pasaría. Theo y Blaise se le quedaron un momento viendo antes de hablar. Quizás el que hablaba era Blaise, quiera escaparse con una hermosa mujer para las fiestas. Harry negó con la cabeza. No necesita escaparse, una vez a la semana cambia de amante, si tuviera a alguien especial ya lo sabría. Las chicas en ese momento se veían bastante ofendidas. Una vez a la semana cambia de amante. ¿Pero quién mierda se cree tu padrino? Para sorpresa de ellas fue Theo quien contestó, es un hombre que estuvo 12 años en prisión, debe estar desesperado por tener sexo con toda mujer posible. Blaise estalló en carcajadas mientras las chicas sacaban sus varitas para maldecir a Nott. Por suerte para él Harry intervino. Según lo que me dijo Remus, Sirius siempre fue mujeriego y aquel comportamiento, aunque inaceptable, es solo un poco peor a los que era en su juventud. Aquellas palabras detuvieron la confrontación que había estallado en el compartimiento. Aprovechando ese tiempo muerto, Theodore apagó las llamas que se encontraban en el asiento que antes ocupaba para luego dirigirle la palabra a su amigo. Mi padre me dijo que se celebraría un acontecimiento único en el castillo, algo sobre el mejor mago y la pureza de sangre. La verdad es que nunca entiendo ni la mitad de las cosas que me dice. Harry solo se encogió de hombros y retó a sus amigos a un juego de snap explosivo, y de esa forma fue como el tiempo pasó volando. Antes que se dieran cuenta se encontraban en los carruajes castillo. Una vez dentro del castillo se dirigieron de forma ordenada al gran salón. Harry saludó a sus conocidos en la mesa de las serpientes mientras veía cómo el gran comedor se atiborraba de estudiantes. Al cabo de unos minutos se les unieron los profesores y dos individuos que Potter no conocía. El chico supuso que uno de ellos sería el nuevo profesor de defensas. Después de todo, Remus renunció para ayudar a Sirius a reparar las otras dos viviendas Black que eran utilizadas como casas de verano, las cuales se encontraban en Italia y en Suecia.
Harry pudo oír a Theo como les comentaba a todos que los dos hombres en cuestión eran los jefes del Departamento de Juegos Mágicos, DJM, y el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, DCMI. El muchacho no entendía qué hacían en el castillo esos tipos, pero sospechaba que tenía que ver con lo que Sirius le había ocultado. Minutos después entró en escena la profesora McGonagall con el sombrero seleccionador y el grupo de primeros años. La canción del sombrero nuevamente habló sobre las virtudes de las casas y lo que se espera de los alumnos que sean elegidos. Después comenzó la selección en sí. Harry no puso mucha atención, sin embargo de igual manera pudo oír algunos nombres. Stewart Ackerley, Emma Dobbs y Orla Kirke terminaron en Ravenclaw. Malcolm Baddock, Graham Pritchard, Reginald McNair terminaron con Harry en Slytherin. Por otro lado Eleanor Branstone, Owen Caldwell, Laura Madley y Kevin Whitby terminaron en Hufflepuff. Dennis Creevey, Natalie McDonald se agregaron a las filas de los Gryffindor. Después de la selección comenzó la cena, cosa que todos los alumnos esperaban después de estar 7 horas en un tren comiendo solo dulces. Una vez que la cena fue devorada, el director del colegio se puso de pie y comenzó el discurso del nuevo año. Bienvenidos alumnos nuevos y alumnos antiguos a un nuevo curso de enseñanza mágica. Tengo que recordarles que el bosque prohibido está estrictamente prohibido para todos los alumnos debido a sus animales sin domesticar. El señor Fields me informa que los frisbees con colmillos están prohibidos dentro del castillo y me hace hincapié en recordarles que la magia en los pasillos también está prohibida. Ahora permítanme presentarles a los dos hombres que me acompañan esta noche. El primero es Ludovic Bagman, jefe del Departamento de Juegos Mágicos, un hombre no muy alto de pelo rubio y ojos azules. Saludó con la mano. Harry no pudo evitar percatarse que tenía la nariz rota y una barriga prominente. El tipo no era gordo, pero sin duda se acercaba a serlo. Después al parecer fue un jugador famoso de la selección inglesa de Quidditch. Fue el turno del siguiente funcionario. Dumbledore lo presentó como Bartemius Crouch, jefe del Departamento de Cooperación Internacional. En cuanto lo presentaron y los aplausos lo recibieron, Harry soltó un bufido al aire para luego preguntar en voz alta a nadie en particular: ¿Ustedes creen que Crouch y Dumbledore conspiraron para encarcelar a Sirius? Los cuatro lo miraron sorprendidos. Al final Daphne preguntó lo que todos querían saber: ¿se puede saber por qué harían algo como eso? No lo sé, pero el profeta sospecha que ellos querían convertirme en el paladín de la luz o algo así. Al oír aquello Zabini estalló en carcajadas. Cuando tú seas el guardián de la luz, yo me dedicaré a comer zapatos. Tracey estalló indignada, sin embargo fue la única porque tanto Daphne como Theodore encontraron las palabras de su amigo como ciertas. Daphne aún recordaba cómo el año anterior Harry pegó al techo a unos alumnos de Hufflepuff de séptimo que insultaron a uno de primero llamándolo sangre sucia. Ella no entendía cómo era posible que el rumor de que Potter te castigaba por insultar a la gente aún no se ramificaba lo suficiente, de la misma forma que se preguntaba quién en su sano juicio creería que Harry es el espécimen perfecto para mago de la luz. El solo pensamiento era ridículo. Su amigo no dudaba en castigar a la gente, a veces de las formas más horribles que podían imaginar. Los chicos no pudieron seguir hablando, porque en ese momento Dumbledore continuó con su discurso, el cual inundaba cada espacio en el gran salón. Ambos miembros del ministerio se encuentran aquí para ejercer los cargos de jueces de uno de los torneos más grandes y espectaculares que ha conocido el mundo. Este año se celebrará en Hogwarts el torneo de los Tres Magos. Aquellas palabras consiguieron silenciar por completo el gran salón. Ustedes se preguntarán en qué consiste el torneo. La verdad es que tres magos o lucha de conocimiento, habilidad y por supuesto magia. Un campeón por escuela tendrá la difícil tarea de ganar la copa y el título de campeón sobre campeones. Las escuelas en competencia serán Durmstrang, Beaux Batons y por supuesto Hogwarts. En ese momento Harry dejó de poner atención. Todo el show era por un simple torneo. El muchacho incluso intentó dormir durante el largo y agotador discurso. A lo lejos podía escuchar oraciones sin contexto como extremadamente peligroso o gloria eterna. Harry no se percató que no solo el director del colegio dio discursos, Crouch también dio uno resaltando la importancia del Ministerio de Magia en todo el asunto, mientras que Bagman solo habló de la importancia de hacer amigos en la comunidad internacional y de divertirse en el proceso. Además, Bagman estuvo dando autógrafos a aquellos fanáticos que sabían de sus proezas pasadas como ex golpeador de la selección inglesa de Quidditch. Una vez que los discursos terminaron, al igual que los autógrafos, Dumbledore se dispuso a enviar a los alumnos a la cama, aunque claro, él no contaba con la interrupción de ese momento. Las puertas del castillo se abrieron de golpe, dejando el paso abierto para que un hombre alto, corpulento y con una sola pierna pudiera entrar.
El tipo en cuestión llevaba el rostro lleno de cicatrices y le faltaba un ojo, aunque en su lugar llevaba un orbe azul que giraba descontroladamente. Mientras el hombre caminaba solo se oía el golpe de su pata de palo contra el piso del salón. Harry despertó de un sobresalto cuando las puertas se abrieron, se sorprendió al ver al sujeto que por ella entraba. Antes de que él pudiera preguntarle a alguien qué es lo que pasaba, la voz del director se oyó fuerte y clara: alumnos, les quiero presentar a su nuevo profesor de defensas contra las artes oscuras, el auror retirado Alastor Moody. Harry pudo apreciar cómo varios alumnos se llevaban las manos hacia sus bocas, mientras que otros le dirigían miradas cargadas de odio. El señor Moody también se encargará de la seguridad durante el torneo, de hecho es tan dedicado que hasta ahora estaba revisando las guardas que rodean el castillo. Harry estaba feliz por el nuevo profesor, tener un auror que le diera clases lo prepararía para las luchas que tendría en el futuro contra Voldemort y sus fuerzas. De todo el asunto del torneo. Después de la presentación de Moody, todos los alumnos fueron enviados a sus cuartos. Mientras caminaban, Harry se enteró que la mitad de Azkaban había sido llenado por el nuevo profesor, lo cual lo volvió a alegrar. Al fin tendría un entrenamiento como Dios manda. La primera semana de clases fue bastante productiva. El primer día después de almuerzo, Harry se unió a Neville y Luna en una salida de estudios en los jardines. Los tres estuvieron intercambiando historias sobre sus vacaciones. De esa forma llegaron al tema que se encontraba en boca de todos: el torneo de los tres magos. ¿Participarás en el torneo, Harry? La pregunta en cuestión había salido de la boca de Neville. No lo creo, la verdad es que no me interesa. Para sorpresa del moreno, tanto Luna como Longbottom aceptaron sus palabras sin cuestionar. La noche anterior Harry había dado la misma respuesta a sus amigos de Slytherin, sin embargo ellos no confiaron en la palabra del chico. Para ellos no era posible el hecho que un miembro de la Casa de las Serpientes no fuera tentado por la gloria eterna. Harry estuvo casi una hora intentando convencerlos, pero al final se dio por vencido. Una serpiente testaruda era peor que un león testarudo. Fue así como Harry se alegró de tener amigos como aquellos. Neville y Luna siempre le habían comprendido y entendido, a pesar de que muchas de las acciones del moreno eran cuestionables. La amistad de los tres jamás estuvo en tela de juicio. Y mientras Harry reía de uno de los comentarios extraños de Luna, fue que los otros dos miembros del grupo aparecieron. Los gemelos Weasley, Fred y George, iban riendo mientras se acercaban al trío, y una vez ahí los chicos sacaron un objeto extraño de sus bolsillos. Querido patrocinador, me complace presentarle nuestro más nuevo invento, las orejas extensibles. Harry quedó mirando a los chicos un tanto extrañados hasta que Fred se apiadó de su alma. Las orejas extensibles permiten oír conversaciones a una distancia segura. Esta fea pieza de color carne de menos de 1 metro de largo puede estirarse hasta 20 metros y no disminuye la calidad del sonido. Tanto Harry como Neville soltaron un increíble al oír la explicación, mientras que Luna revisaba el producto de cerca. Cuando la chica le dio el visto bueno, los cuatro se alegraron bastante. Después de todo, Luna siempre se percataba de los contras de un producto, lo cual daba como resultado una nueva investigación y por lo tanto un nuevo producto. Mientras los chicos revisaban las orejas y la usaban para una competencia de tirar la cuerda, George carraspeó para llamar su atención. Primero, Harry, queremos agradecerte por los huevos de Doxy y ahora te presentaremos el producto creado. Fred comenzó a hacer ruido de tambores, causando así que hubiera una especie de tensión entre los tres amigos. Bombas de distracción Weasley. Estas bombas se tiran al piso con fuerza haciéndolas estallar. Una vez que el producto está en el aire, entra a tu nariz causando una gran irritación y en algunos casos desmayos y o vómitos. La irritación causada es tan desagradable que el enemigo queda expuesto por varios minutos a un contraataque. Los tres sonrieron al oír aquello, aunque Neville preguntó lo que le molestaba. ¿También lo venderán en su tienda de bromas? Los pelirrojos asintieron, aunque se explicaron mejor. Este es el primer producto creado para nuestra línea de defensa contra las artes oscuras. Fred y yo hemos pensado que ya que nuestro patrocinador tiene que luchar una guerra, lo mejor es suministrarlo de armas. Ahora estamos pensando en dispositivos espías y cosas así mientras trabajamos en una forma de llevar escudos mágicos en las ropas. Harry no pudo evitar sonreír. Esos eran los 100 galeones mejor invertidos en toda su vida, y sin pensarlo dos veces les dijo a los chicos que les daría otros 1000 para investigación y desarrollo. En cuanto los gemelos oyeron eso, se quedaron sin habla, causando que los tres amigos se desternillaran de risa. El día martes Harry había tenido una clase de aritmancia particularmente difícil, por lo que ahora se encontraba en la biblioteca acompañado por Hermione, Padma y Susan. Hermione y Padma compartían con él la clase de la profesora Vector. Susan, por otro lado, había decidido pasar de la asignatura porque era demasiado difícil para ella. Sin embargo, hacía presencia en la biblioteca por su tarea de Dicao.
Los 4 chicos se encontraban enfrascados en sus propios trabajos, como era de esperar el tema del momento había sumergidos a todos los alumnos en él y obviamente el trío de cerebritos no fue una excepción a la regla, las chicas también creían que el joven junto a ellas participaría en dicho torneo por lo que decidieron preguntarle sin rodeos. La Gryffindor sin apartar la mirada de su libro hizo la pregunta que todo el colegio se hacía, sin importar los rumores que rondaban por el castillo, ella necesitaba saber la verdad por sí misma, ¿y tú participarás en el torneo Harry? Tanto Padma como Susan rodaron los ojos. Hermione tenía muchos atributos, lamentablemente la sutileza no era uno de ellos. Por su lado el moreno suspiró. ¿Cuántas veces le habrán hecho la misma pregunta? ¿30, 40 veces? El chico miró a su amiga directamente a los ojos. Por coincidencia, en ese momento Granger había separado los ojos de su libro por lo cual ambas miradas se cruzaron. Hermione quedó impactada por lo que vio. Siempre se había sentido atraída por aquellos orbes verdes fríos y poderosos, al menos desde que los había visto en primer año. Los ojos del chico se conectaban directamente a los suyos a pesar del hecho que el muchacho llevaba sus anteojos de lectura, por alguna razón aquellos lentes siempre estaban separados de los ojos, como si inconscientemente Harry los usara solo para poder leer mientras que el resto de las cosas él quería apreciarlas sin restricciones de ningún tipo. Hermione se sonrojó levemente aunque no apartó la mirada mientras esperaba la respuesta de su amigo. El chico en cuestión soltó las palabras al aire en aquel tono tan despreocupado que incluso Granger conseguía perder el interés. No participaré en esa idiotez, si te soy sincero dormí durante gran parte de los discursos, confesó el muchacho en voz baja. Tanto Susan como Padma rieron por lo bajo, de solo imaginar al chico roncando cuando Dumbledore hablaba, era digno de aplauso. Por otro lado la castaña se veía un tanto enojada, todos sabían que era la típica chica, hay que seguir las reglas y respetar a los profesores por lo que el comportamiento del moreno a veces la sacaba de quicio. Una vez que la chica se recuperó a su amigo, lamentablemente él ya había terminado su tarea y se marchó rumbo al gran comedor dejando a su amiga de Gryffindor con las palabras en la boca. Viernes por la mañana, el día que todo estudiante esperaba con ansias por el simple motivo de ser el último. Un joven esperaba ese día más que cualquier otro, pero no por la misma razón que los demás. Él lo esperaba porque al fin tendría la clase que él siempre había deseado tener, 2 horas prácticas de defensa contra las artes oscuras. Harry había esperado toda la semana para poder asistir a dicha clase. El viernes pasado era 2 de septiembre por lo que el colegio no celebró clases. Ahora, una semana después al fin sabría que tanto conocimiento podría enseñarle un verdadero auror. Durante el desayuno Harry se comportó lo más normal posible. A las 9 él y sus amigos se dirigieron hacia la clase compartida con los Gryffindor. En cuanto la clase comenzó el muchacho supo que sería como ninguna otra clase hasta el momento. Las clases de Remus habían sido bastante buenas, pero lamentablemente habían girado en torno a los animales mágicos que a la lucha real, lo cual a Harry no le agradaba mucho. Las de Lockhart habían sido tan horrible e inútiles esos 10 meses, las de Quirrell, con Voldemort y todo, habían sido completamente teóricas y muy conservadoras, por lo que ahora esperaba compensar. Si tenía suerte todas las clases con Moody serían prácticas, lo cual resultaría ser un regalo del cielo. Al Astor Moody entró a la habitación causando el silencio absoluto. Después de dejar sus cosas en su escritorio, se dio media vuelta para enfrentarse a la clase. Al parecer cosas como la asistencia y demás estaban subestimadas. Sin más el hombre habló fuerte y claro: mocosos, las artes oscuras son peligrosas en extremos, sin embargo las artes de la luz también son peligrosas dependiendo de su uso. Una maldición de destrucción de extrañas es tan nefasta como un simple bombarda que te dé en la cabeza. Es común para las personas pensar que las artes mágicas autorizadas por el ministerio o la comunidad son inofensivas. Quizás son inofensivas para una persona inocente e ingenua, pero para un mago malvado y astuto toda magia puede ser usada para el mal. El ministerio cree que ustedes no deben ser informados de las que alcanzan el 6º curso. Por mi parte creo firmemente que mientras antes sepan a lo que se enfrentan más preparados estarán. Ahora quiero que dejen sus libros en sus pupitres y a medida que los llame quiero ver cómo se desenvuelven en los duelos. Dicho eso el profesor comenzó a llamar a los chicos por orden alfabético. Las primeros en luchar fueron Lavander Brown y Millicent Bulstrode, con una victoria aplastante para la Slytherin, aunque no fue por destreza sino porque simplemente la Gryffindor era patética. La segunda batalla fue entre Vincent Crabbe y Tracey Davis. El duelo fue bastante decente, ambos Slytherin habían sido entrenados en su hogar por sus familias por lo que el resultado fue una batalla bastante igualada que finalmente se resolvió con la victoria de la chica. El tercer duelo fue entre Seamus Finnegan y Gregory Goyle, ambos chicos también fueron bastante
bastante deficientes, pero al final el Gryffindor se impuso. La batalla entre Hermione y Daphne fue la mejor hasta ese momento. Granger conocía una gran variedad de hechizo, mientras que Gringotts usaba los suyos con mayor optimización. Al final del duelo la victoria fue para la Slytherin. El duelo entre Longbottom y Malfoy fue bastante bueno, sin embargo la falta de experiencia del Gryffindor le pasó la factura. No tuvo problemas en vencer a Parvati Patil en lo que se podía considerar el peor de los duelos hasta el momento. Potter se enfrentó a Parkinson y demostró por qué el chico era temido. Rictum Sempra para probar al moreno. Para sorpresa de todos, el chico no conjuró un escudo sino que conjuró un incendio. El choque entre los dos hechizos causó una gran nube de humo. Aquel humo desconcentró a la chica, la cual fue derivada por un Expelliarmus que salió de él. Antes que alguien se percatara de lo que había pasado, Parkinson estaba en el piso sin varita mientras que Potter se deshacía del humo. El profesor Moody se encontraba riendo a carcajadas. El truco del muchacho lo había sorprendido igual que a los demás, pero había sido tan bueno que merecía celebrarse. La siguiente batalla fue entre dos Gryffindor, Dean Thomas y Ronald Weasley. A pesar de lo mucho que presionó el pelirrojo lanzando tantos hechizos como pudo, al final el hijo de Muggles con solo un hechizo certero ganó el duelo, dejando así al único participante sin pareja, Blaise Zabini. Al final el profesor decidió enfrentar a Zabini con Potter, lo cual a ambos alegró. Una vez que la batalla comenzó, todos se pudieron percatar que entre esos dos amigos no había contención. Fueron con todo. Blaise dejaba aperturas y rápidamente contuvo a su adversario en los encantamientos escudos. Blaise era muy buen duelista, sin embargo de un momento a otro Harry comenzó a atacarlo con una seguidilla de Expelliarmus. Zabini no tenía problemas en crear escudos que los contuvieras, pero no se dio cuenta que iba perdiendo terreno. Potter rápidamente lo hizo retroceder y antes de que se percatara de lo sucedido, Blaise se encontraba en el piso de espaldas y sin su varita. Todos los demás compañeros se encontraban sin habla. Ninguno vio que uno de los hechizos de Harry le diera hasta que Blaise estaba en el piso. Sin embargo la risa del profesor les informaba que el hombre sí sabía lo que había pasado y sin hacerse esperar el hombre felicitó al moreno por su trabajo. Bien hecho, Potter. A Parkinson la venciste usando su desconcentración y a Zabini lo venciste utilizando el entorno. De verdad que eres alguien de temer. Ninguno de los presentes entendían qué había pasado. Al final Granger hizo la gran pregunta: ¿qué pasó exactamente, profesor? El hombre miró a la chica con el ceño fruncido antes de responder. Pasa que Potter utilizó la varita de Parkinson para vencer a Zabini, y entonces todos se dieron cuenta. En el duelo anterior todos se habían preocupado por la chica, sin embargo nadie recordó su varita. Esta aún se encontraba en el piso y ellos pudieron apreciar que estaba a solo centímetros del pie derecho de Blaise. Harry la había usado para desestabilizar a su amigo. Los siguientes duelos avanzaron rápidamente. Tracey venció rápidamente a Millicent al igual que Daphne a Seamus. Draco consiguió vencer en un duelo apretado a Theodore, mientras que Harry venció a Dean en el duelo entre mejores amigas. Se impuso Daphne, mientras que el título de príncipe de Slytherin lo consiguió Harry, por lo que en la final se enfrentaron Daphne Greengrass contra Harry Potter. Una vez que Alastor Moody dio por iniciado el combate, todos se sorprendieron de la fiereza de los competidores. La rubia rápidamente atacó a Harry con todo lo que tenía. Una seguidilla de Diffindos causó que el moreno se dedicara al principio solo a formar escudos. Todos creían que Daphne tenía las de ganar hasta que se percataron que sus hechizos no destruían los escudos del moreno y que este solo la estaba retando. Llevada por la ira, la chica comenzó a atacarlo con Rictum Sempras e incendios, pero estos no tuvieron más efectos que los Diffindos. Un par de maldiciones de piernas de gelatinas y de moco murciélago tampoco consiguieron mermar los escudos del último Potter. Una vez que Greengrass bajó la guardia por cansancio, Harry arremetió con una combinación Expelliarmus Incarcero Desmayus que le dio la victoria. Harry Potter ganó el mini torneo sin que una sola gota de sudor manchara su rostro y entre aplausos y felicitaciones la clase se dio por finalizada. Los días se convirtieron en semanas y rápidamente las clases fueron pasando hasta que llegó el 26 de octubre, como todo día miércoles Harry salió a los jardines para ir a la clase de cuidado de criaturas mágicas y como en toda clase le tocaba cuidar a los encantadores escregutos de cola explosiva. Harry aún recordaba la primera nefasta clase con aquellos extraños y horrendos seres, y cómo no recordarlos, y recibió una mordedura que se le infectó de la cual Madame Pomfrey tuvo que encargarse, aunque claro, al escreguto no le fue muy bien porque Harry decidió simplemente que no debía vivir y con un bombarda se deshizo de él.
Aún recordaba las largas tardes en las cuales tuvo que convencer a Hagrid que los nuevos bichos no eran seguros y que era mejor usar grupos grandes para cuidarlos de mejor manera. Como siempre, el profesor pensaba que eran los animales más inocentes del mundo, pero al final fue convencido por su alumno favorito Harry. Tuvo el enorme placer de ser quien se encargara del extraño cruce entre mantícoras y cangrejos de fuego. Como se puede suponer, Harry utilizó ese tiempo para probar distintos hechizos para ver cuál era más efectivo. Al final solo dos eran lo suficiente útiles para considerar: el bombarda y el aguamenti. El aguamenti no los mataba, pero los hacía torpes y débiles. Por otro lado, el bombarda los destruía, pero Harry sospechaba que si habían heredado la dureza de los cangrejos de fuego en el futuro, ese hechizo también sería inútil. Al final de la selección, Harry dejó solo a 4 escregutos con vida, 3 para la clase de Hagrid y uno, el más débil de todos, para ser estudiado por él mismo en la cámara de Slytherin. Mientras Harry se acercaba al corral donde estaba resguardado su escreguto, al cual habían bautizado como Bob, se encontró con los otros miembros de su grupo. A Harry y Theodore se les unieron Hermione y Neville, siendo este el grupo más pequeño. Los otros dos equipos constaban de 5 integrantes. El equipo Gryffindor era conformado por Ronald, Seamus, Dean, Parvati y Lavander. El equipo Slytherin estaba conformado por Draco, Pansy, Crabbe, Goyle y Bulstrode. Tracey, Daphne y Blythe habían dejado esta clase por ser demasiado peligrosa para su gusto para mantener a Bob en su corral. Los chicos habían puesto runas de contención en todo el lugar, manteniendo así el poder destructivo del animal controlado. Sin embargo, Harry reflexionaba en la posibilidad de pedirles a los alumnos de séptimo que pusieran sus propias runas. El chico en cuestión creía que los escregutos crecerían mucho más y las runas de tercer año no serían suficientes para poder contener las arremetidas violentas de los animales. Los pequeños gusanos, que una vez midieron centímetros, ahora se acercaban al metro de largo. Por suerte aún se mantenían pegados al piso, pero su caparazón se estaba deformando, dando a entender que ahora crecerían verticalmente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos estaban agradecidos de que Harry solo dejara a 3 escregutos con vida para tratar con los nuevos animales. Los chicos debían vestirse con túnicas de piel de dragón. La capa protectora los protegía de la letal explosión de sus colas, las cuales enviaban fuego en varias direcciones. Lamentablemente, las capas, un par de veces el escreguto de los Gryffindor atrapó la pierna de Ronald Weasley. Por suerte, Madame Pomfrey nunca tuvo problemas en curarlo. La clase terminó con las típicas quemaduras en los lugares donde las túnicas no les protegían y la esperanza casi insana de los estudiantes, que deseaban de todo corazón descubrir a sus proyectos muertos en la próxima clase. 30 de octubre de 1994, Harry se dirigía rumbo a los jardines del colegio vestido con sendas túnicas de Hogwarts con los colores de su casa, Slytherin. El chico iba acompañado por sus amigos Luna y Neville. Al parecer toda la escuela debía asistir a los jardines. Los 3 chicos habían estado estudiando hasta altas horas de la noche en la cámara de Salazar. Luna ayudó a Harry con sus duelos para después dedicarse a crear pociones. Neville por su parte estaba estudiando magia médica o magia de salud, como también la llamaban. Neville había descubierto que tenía una facilidad increíble para convocar dicha magia, por lo que ahora, aparte de estudiar herbología y pociones, se dedicaba a las artes de curación mágica. Los chicos a altas horas de la madrugada habían decidido ir a dormir. Harry les facilitó su capa de invisibilidad y su mapa prototipo para que pudieran llegar a sus respectivas casas con seguridad, mientras que él tomó las clases privadas de Slytherin. El muchacho recién pegó el ojo a mediodía, pero lamentablemente 4 horas después su elfo, Toby, llegó a despertarlo. Al parecer el director del colegio había citado a toda la escuela para que se presentara en los jardines y ahora sus amigos se encontraban esperándolo afuera de la cámara, en los baños de chicas en el segundo piso. Harry de mala gana se levantó y después de bañarse y arreglarse subió. Sus amigos también estaban vistiendo sus mejores túnicas de colegio, Neville con los colores rojo y oro de Gryffindor y Luna con los azules bronce de Ravenclaw. Personalmente a Harry nunca le gustó la combinación de colores de la Casa de las Águilas. Cuando los 3 chicos llegaron a los jardines se encontraron con todos los alumnos de sus casas ordenados y en posición militar. Los alumnos estaban ordenados por curso y a la vez por orden alfabético. En cuanto los 3 hicieron presencia, rápidamente fueron separados por la profesora McGonagall. ¿Y ustedes 3 dónde estaban?
Sin esperar respuesta, la mujer prosiguió hablando: señor Longbottom puede tomar su lugar entre los cuartos años de Gryffindor, ustedes dos también deben tomar sus lugares correspondientes en sus respectivas casas. Harry sin preocuparse se dirigió al grupo de Slytherin y tomó su lugar entre Parkinson y Zabini. Una vez en el lugar comenzó a observar a su alrededor. Los alumnos de las 4 casas estaban separados frente a las puertas del castillo, los grupos estaban ordenados de izquierda a derecha siguiendo el orden Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, Hufflepuff. Además estaban ordenados por año, quedando los alumnos de primero al frente de las formaciones y los de séptimo al final de estas. Harry miraba hacia todos lados y sin poder encontrar la razón de estar allí se dirigió a su amigo: ¿por qué estamos aquí, Blaise? Zabini rodó los ojos, como siempre su amigo había desaparecido el fin de semana y ahora se encontraba completamente fuera de lugar. Las escuelas que participarán en el torneo de los 3 magos están a punto de llegar, se supone que somos como un comité de bienvenida. Harry asintió y se mantuvo en silencio a la espera de los otros 2 colegios. Al cabo de unos 5 minutos los alumnos más pequeños comenzaron a apuntar al cielo. Harry pudo ver a lo lejos que algo extraño se acercaba, no pasó mucho para que pudiera definir bien el objeto, increíblemente era un carruaje tirado por Abraxas. Un Abraxas eran lo que se podía considerar un Pegaso gigante, mientras que los Pegaso eran del mismo porte que los caballos más finos. La única diferencia era que tenían alas. Los Abraxas por otro lado medían más del doble que un Pegaso y eran el doble de violentos, además eran increíblemente fuertes y vivían en manadas en estado salvaje. Por otro lado los Pegaso eran mucho más mágicos que sus primos y preferían vivir solos o en manadas pequeñas. Especulaban que tenía que ver con el poder del 3 como número mágico. Una vez que el carruaje tocó el suelo, Harry se pudo percatar de sus inmensas dimensiones. Estaba seguro que debía ser de al menos 3 veces sus dormitorios en el colegio. Una vez que las puertas del carruaje abrieron supo la razón del por qué esas dimensiones. Cerca de una docena de chicos de unos 17 o 18 años bajó del carruaje vistiendo túnicas azules que se veían bastante delgadas. Detrás de los alumnos bajaba la mujer más grande y alta que Harry había visto en toda su vida. La mujer debía superar a Hagrid por al menos una cabeza y era bastante bella si se consideraba que era bastante mayor. Luego de recuperarse de la impresión, Harry volvió a poner su rostro distante y su mirada otra vez estaba aburrida. Esperaba que el otro colegio llegara pronto, como si le hubieran leído la mente. En ese momento varios alumnos comenzaron a apuntar en dirección al gran lago. Se podían apreciar una infinidad de burbujas en el agua. Segundos después del lago emergió un gran barco. A Harry le dio la impresión de estar contemplando un viejo barco pirata embrujado. La sola idea le hizo sonreír. Muy a su pesar, aún era un niño pequeño fácilmente impresionable. Del barco bajó un docena de estudiantes con ropas de invierno muy gruesas y capas de piel que se veían bastante pesadas. Detrás de los chicos, Harry no estaba seguro de sus edades, todos se veían bastante mayores en comparación con los alumnos de Beauxbaton. Un hombre delgado y tan alto como su director le dirigía a todos una radiante sonrisa, aunque era forzada porque la misma alegría no se reflejaba en sus ojos calculadores. Una vez que todos los saludos acabaron, los chicos fueron enviados dentro del castillo. Harry al gran salón para la cena. Después de todo, el sol se estaba escondiendo en ese momento.